Abogados, ¿cuándo fue una ocasión en la que se sintieron profundamente agradecidos por haber revisado 2 veces un contrato? Historia 1. Hace unos años revisé un contrato de compraventa de un terreno para un cliente que estaba emocionado por cerrar rápido. Al leer la cláusula de servidumbres, noté una frase ambigua que, básicamente, permitía a la empresa vendedora instalar una línea eléctrica en cualquier parte del terreno sin compensación. El vendedor la describía como una mera formalidad técnica. Decidí investigar y descubrí que existía un proyecto para instalar torres de alta tensión justo en medio de la propiedad. Si mi cliente firmaba sin cambios, habría terminado con un terreno prácticamente inutilizable para construir. Redactamos una modificación que limitaba la servidumbre a un área específica, y cuando la compañía eléctrica quiso imponer su plan, no pudo. Mi cliente todavía me agradece cada vez que me ve. Historia 2. Representaba a una pequeña editorial que iba a firmar con un autor muy prometedor. El contrato que enviaron desde la agencia del autor tenía una cláusula de rescisión por conveniencia que les permitía retirarse en cualquier momento sin penalización, pero exigía que la editorial pagara una suma fija altísima en caso de que fuera ella quien rescindiera. Parecía asimétrica y dudosa. Lo revisé 2 veces y descubrí que la suma fija estaba expresada en una moneda extranjera con una nota al pie que permitía ajustes por inflación según índice interno de la agencia, lo que en la práctica podía multiplicar la cantidad. Propuse una redacción equitativa y, al principio, la agencia se mostró indignada, hasta que admitieron que era una cláusula estándar para proteger al autor. Mi cliente firmó una versión equilibrada y, un año después, la agencia efectivamente intentó rescindir. Sin mi revisión, la editorial habría perdido una cantidad enorme de dinero. Historia 3. Un cliente empresario quería cerrar un contrato de arrendamiento de un local comercial en una zona muy exclusiva. Todo parecía perfecto hasta que, revisando con lupa las definiciones, vi que el contrato permitía al arrendador modificar el uso permitido en cualquier momento. Al principio pensé que era un error de redacción, pero al verificar descubrí que el edificio estaba en proceso de ser remodelado en un centro de entretenimiento nocturno. Mi cliente planeaba abrir una librería-cafetería. Si no lo detectábamos, podrían haber cambiado el entorno y metido bares ruidosos al lado, arruinando su negocio. Negociamos la eliminación de esa cláusula y, unos meses después, el arrendador realmente transformó parte del edificio en discotecas. Mi cliente salvó su inversión gracias a esa revisión doble. Historia 4. Trabajé en un caso de licencia de software para una startup tecnológica. El contrato incluía una cláusula de actualizaciones automáticas que parecía inofensiva, hasta que, al revisarla por segunda vez, encontré un anexo que obligaba a la empresa a pagar una tarifa adicional por cada actualización mayor, sin tope y con obligación de instalarla en un plazo máximo de 15 días. Esto significaba que el proveedor podía lanzar varias actualizaciones mayores en un año y facturar cada una como quisiera. Redactamos una versión que limitaba las actualizaciones facturables a una por año y con un precio preacordado. El proveedor protestó, pero aceptó para no perder el contrato. 2 años después, lanzaron 5 actualizaciones grandes en un solo año. Mis clientes pagaron solo por una. Historia 5. Una vez representé a una pareja que estaba comprando una casa antigua. El contrato incluía un párrafo sobre propiedad del mobiliario y accesorios. A simple vista parecía indicar que todo lo fijo quedaba con la venta. Sin embargo, al revisarlo de nuevo, vi que incluía la frase «excepto aquellos instalados con fines decorativos por el propietario actual». Investigando, descubrí que esto abarcaba desde lámparas empotradas hasta el sistema de calefacción, porque el vendedor los había catalogado como decorativos, en un inventario interno. Si mi cliente firmaba tal cual, habría recibido una casa sin calefacción y con agujeros donde antes había lámparas. Negociamos una lista detallada de lo que se incluía, y así evitaron una compra a medias disfrazada de venta completa. Historia 6. Hace unos años, un cliente corporativo me contrató para revisar un contrato de distribución internacional. Era un acuerdo enorme, con decenas de páginas, lleno de tecnicismos y anexos. Al principio parecía sólido, pero al revisarlo con detalle, encontré una cláusula de jurisdicción muy peculiar. En caso de disputa, las partes debían resolver el conflicto en la jurisdicción del proveedor o cualquier otra que éste eligiera de forma unilateral. Esto significaba que, si había problemas, el proveedor podía obligar a mi cliente a litigar en cualquier país del mundo, incluso en un lugar con leyes poco claras o extremadamente costoso para desplazarse. Imaginé el escenario.
Una disputa menor podría convertirse en una pesadilla logística y económica. Le expliqué a mi cliente que esa cláusula no solo era injusta, sino que le daba al proveedor una herramienta de presión brutal. Negociamos para que la jurisdicción fuera exclusivamente en nuestro país, y, un año más tarde, cuando surgió una disputa por incumplimiento de entrega, pudimos resolverlo aquí, rápido y a bajo costo. Si no lo hubiera detectado, mi cliente podría haber estado defendiéndose en un tribunal extranjero, gastando una fortuna solo en pasajes y traductores. Historia 7. Representé a un músico que estaba a punto de firmar con una discográfica mediana. El contrato incluía, como es habitual, una cesión de derechos de reproducción y distribución. Sin embargo, al revisarlo por segunda vez con lupa, encontré una línea perdida en medio de un párrafo larguísimo que decía que cualquier creación futura, relacionada o no con la música, será propiedad exclusiva de la compañía durante el plazo del contrato. En otras palabras, si mi cliente decidía escribir un libro, hacer una pintura o incluso desarrollar una aplicación, todo pertenecería automáticamente a la discográfica. Era una trampa contractual disfrazada de lenguaje legal inofensivo. Cuando lo señalé, el representante de la discográfica trató de convencerlo de que nadie aplicaba eso en la práctica, pero insistimos en eliminarlo. No cedieron y mi cliente decidió no firmar. Meses después, un amigo suyo firmó con ellos y descubrió que le reclamaban regalías por vender ilustraciones que nada tenían que ver con su música. Ese día, mi cliente me dijo que esa doble revisión fue, literalmente, lo que le salvó la carrera. Historia 8. En una operación de compraventa de una pequeña empresa familiar, todo estaba listo para cerrar. El comprador había enviado un contrato bien estructurado, pero al releerlo encontré una disposición sobre ajuste de precio post-cierre que parecía rutinaria. Sin embargo, al analizar la fórmula, descubrí que incluía un cálculo basado en proyecciones de ingresos, hechas exclusivamente por el comprador después del cierre. Esto significaba que, si al comprador se le ocurría proyectar ingresos muy bajos, podía reclamar una reducción significativa del precio que ya se había pagado, obligando al vendedor a devolver dinero. Era como entregar el control total del valor final al otro lado. Redacté una versión en la que el ajuste se basaba solo en métricas objetivas y verificables, acordadas por ambas partes antes del cierre. El comprador protestó, pero finalmente aceptó. Años después, el vendedor me confesó que, de no haberlo hecho, probablemente habría tenido que devolver una parte enorme de lo que había recibido. Historia 9. Un cliente mío, dueño de un restaurante, quería firmar un contrato con una cadena hotelera para instalar un punto de comida en uno de sus resorts. El contrato parecía impecable hasta que, en la segunda revisión, noté una cláusula escondida en un anexo técnico. Exigía que el restaurante comprara todos los insumos a un proveedor homologado por la cadena, sin posibilidad de buscar alternativas. Eso por sí solo no sonaba terrible, hasta que descubrí que el proveedor homologado era propiedad de un familiar del dueño de la cadena y cobraba precios casi el doble de los del mercado. Si mi cliente firmaba, su margen de ganancia se desplomaría en cuestión de meses. Negociamos para poder adquirir un mínimo del 50% de insumos a otros proveedores, y esa flexibilidad terminó siendo la clave para que el negocio fuera rentable. Historia 10. Hace unos meses, una empresa de tecnología me contrató para revisar un contrato de inversión. El documento ofrecía una suma importante de capital a cambio de un porcentaje de acciones, y parecía una oportunidad de oro. Sin embargo, al revisar detenidamente encontré que el acuerdo incluía un derecho de conversión preferente, que, en la práctica, permitía al inversor cambiar su participación accionaria por deuda exigible en cualquier momento, y además con intereses altísimos retroactivos desde el día 1. Eso significaba que, si en algún momento el inversor quería presionar a la empresa, podía reclamar que se le pagara toda la supuesta deuda más intereses, llevándose por delante las finanzas de la startup. Negociamos para eliminar esa opción y dejar solo la participación accionaria. Un año más tarde, el inversor intentó una maniobra similar en otra empresa del sector, que terminó en bancarrota. Mi cliente, en cambio, siguió creciendo. Historia once. Un cliente me contrató para revisar un contrato de arrendamiento de una nave industrial. El documento parecía estándar, con un plazo de 10 años y renta fija. Sin embargo, en la segunda lectura descubrí una cláusula que decía que, en caso de reubicación por necesidades operativas del arrendador, mi cliente debía aceptar mudarse a otra nave, de características similares,
en un plazo de 15 días, asumiendo todos los gastos de traslado. Esa frase, características similares, era peligrosa. Podía significar cualquier cosa. Indagué y descubrí que el arrendador tenía planes de vender la nave a un desarrollador inmobiliario y reubicar a los inquilinos en otra zona, mucho menos accesible. Negociamos para eliminar la cláusula y dejar el contrato blindado. Meses después, efectivamente vendieron el inmueble y otros arrendatarios tuvieron que mudarse apresuradamente. Mi cliente, en cambio, permaneció en su ubicación original sin gastos extra. Historia 12. Representé a una fundación que iba a firmar un convenio de patrocinio con una gran empresa. El acuerdo incluía el uso del logotipo de la fundación en materiales publicitarios, lo cual parecía una gran oportunidad de visibilidad. Sin embargo, revisando a fondo, encontré un párrafo que permitía al patrocinador adaptar o modificar el logotipo y el nombre para adecuarlos a las campañas. Esto significaba que podían cambiar colores, tipografía e incluso incluir el nombre de la fundación junto a mensajes comerciales que no necesariamente coincidían con su misión. Les expliqué que esa libertad creativa podía dañar la imagen de la fundación. Propusimos que cualquier uso de la marca fuera previamente aprobado por escrito. A los 3 meses, el patrocinador lanzó una campaña polémica que fue duramente criticada. Gracias a la cláusula renegociada, la fundación pudo rechazar su participación y evitar un daño reputacional serio. Historia 13. Un joven emprendedor me pidió revisar el contrato para asociarse con un amigo en una startup de desarrollo de videojuegos. En la primera revisión todo parecía correcto: reparto de utilidades, inversión inicial y roles definidos. Pero al repasarlo con más calma noté que el apartado de propiedad intelectual no especificaba quién sería el titular de los derechos de los juegos creados. Eso dejaba la puerta abierta a que cualquier socio pudiera reclamar la totalidad. Lo señalé y propuse que todos los desarrollos quedaran registrados a nombre de la sociedad, no de un individuo. 2 años más tarde, el socio de mi cliente intentó vender un videojuego exitoso como si fuera de su autoría exclusiva. El contrato lo frenó en seco. La propiedad pertenecía a la empresa y cualquier venta debía ser aprobada por ambos socios. Sin esa revisión, mi cliente habría perdido su proyecto más rentable. Historia 14. Trabajé para una empresa de construcción que estaba a punto de aceptar un contrato para edificar un complejo residencial. El documento estipulaba un calendario de pagos progresivos y parecía razonable. Sin embargo, en la segunda lectura encontré una condición oculta. El último pago, correspondiente al 20% del total, se liberaría solo cuando todas las unidades fueran vendidas. Esto era extremadamente riesgoso. Si el mercado se desaceleraba, podían pasar años antes de que se vendiera la última unidad, dejando a mi cliente sin cobrar una suma enorme. Negociamos para que el último pago dependiera únicamente de la entrega final y aprobación técnica de la obra. 3 años después, cuando las ventas se estancaron, mi cliente ya había cobrado todo y pudo seguir con nuevos proyectos sin pérdidas. Historia 15. Una escritora me pidió revisar un contrato de publicación digital. El acuerdo incluía una cláusula de exclusividad por 5 años, lo que ella consideraba aceptable. Pero al analizarlo en detalle, encontré que la exclusividad se aplicaba a toda obra, presente o futura, en cualquier formato, lo que significaba que no podría publicar ni siquiera en redes sociales o blogs personales sin autorización de la editorial. Además, incluía una renovación automática por periodos iguales si no se notificaba con 6 meses de antelación. Le expliqué que eso podía atarla de por vida. Modificamos la exclusividad para limitarla solo a la obra específica y eliminamos la renovación automática. 1 año más tarde, la editorial cambió de dueños y endureció sus condiciones con otros autores, pero mi clienta ya tenía libertad para publicar donde quisiera. Historia 16. Un cliente que fabricaba muebles a medida me pidió revisar un contrato de suministro para una cadena de hoteles. El acuerdo parecía un gran negocio, pedidos constantes por 3 años y pago puntual. Pero en la segunda revisión, detecté una cláusula que permitía a la cadena realizar devoluciones por cualquier motivo estético a su entera discreción, sin penalización y con reembolso total. Eso era un riesgo enorme, porque motivo estético podía significar cualquier capricho. Investigué antecedentes y descubrí que esa cadena tenía fama de devolver grandes lotes para renegociar precios. Propuse limitar las devoluciones a defectos técnicos demostrables y con inspección conjunta. Meses después, uno de los pedidos tuvo un problema de retraso por parte del proveedor de madera,
y aunque el hotel intentó devolver todo alegando que no les convencía el tono, el contrato blindado protegió a mi cliente y solo devolvieron unas pocas piezas. Historia 17. Un pequeño productor de café me contrató para revisar un contrato de exportación con una empresa europea. El documento incluía un apartado sobre calidad garantizada, que en la primera lectura parecía razonable, cumplir con los estándares internacionales. Pero al revisarlo minuciosamente, descubrí que incluía un anexo técnico con parámetros tan estrictos que era prácticamente imposible cumplirlos todos al 100% en cada lote. Y además, cualquier incumplimiento permitía al comprador rechazar todo el envío sin pagar. Eso hubiera sido devastador para un productor pequeño. Negociamos un margen de tolerancia razonable y un sistema de muestreo independiente para resolver disputas. Al año siguiente, un lote presentó una ligera variación en acidez debido al clima. Gracias a la cláusula modificada, se ajustó el precio en lugar de rechazar todo el contenedor. Historia 18. Un cliente que organizaba eventos me pidió revisar un contrato para alquilar un espacio histórico para una serie de conferencias. Todo parecía en orden, hasta que al examinar la letra pequeña vi una cláusula de cancelación por prioridad institucional que no definía límites. Eso significaba que, si la administración del lugar decidía usar el espacio para otro evento, podían cancelar incluso el mismo día, reembolsando solo la renta, sin cubrir daños o gastos ya invertidos. Imaginé el desastre. Proveedores pagados, entradas vendidas y todo perdido. Negociamos un aviso mínimo de 60 días o indemnización completa por cancelación. Un año después, el lugar efectivamente tuvo que reprogramar por una visita oficial de un jefe de Estado, pero mi cliente pudo cubrir todos sus costos y reubicar el evento gracias a esa cláusula renegociada. Historia 19. Representé a un desarrollador de software que iba a firmar un contrato con una gran corporación para crear una aplicación interna. En la primera lectura, el apartado de confidencialidad parecía típico. Sin embargo, al revisarlo más a fondo, descubrí que incluía un párrafo donde el cliente corporativo tendría derecho a acceder, revisar y modificar cualquier otro software del desarrollador para asegurar compatibilidad futura. Esto significaba que, en teoría, podrían exigir acceso a todo su portafolio y modificarlo. Le expliqué el riesgo de perder control sobre su propiedad intelectual. Negociamos para limitarlo estrictamente a los entregables del proyecto. A los pocos meses, la corporación intentó pedir acceso a un software no relacionado, pero se toparon con un no respaldado por contrato. Historia 20. Un cliente que dirigía una escuela de idiomas iba a firmar un contrato con una empresa de marketing para gestionar toda su publicidad digital. El contrato incluía la cesión de acceso total a las cuentas publicitarias. En la segunda revisión descubrí una cláusula que establecía que, al terminar el contrato, todos los activos creados y optimizados permanecerán como propiedad de la agencia, lo que incluía las cuentas publicitarias mismas. Eso habría significado que, si mi cliente quería cambiar de proveedor, tendría que empezar de cero, perdiendo todo el historial de campañas y métricas. Negociamos para que la propiedad fuera compartida y, al finalizar, todo quedara en manos de la escuela. Años después, cambiaron de agencia sin perder datos ni posicionamiento, mientras otros competidores que firmaron sin revisar terminaron atrapados. Historia 21. Hace un tiempo, una empresa de energías renovables me contrató para revisar un contrato de financiamiento con un banco internacional. El documento ofrecía una tasa atractiva y un plazo largo, pero en la segunda lectura detecté un apartado llamado Revisión Extraordinaria de Condiciones, que permitía al banco modificar unilateralmente la tasa si cambiaban las circunstancias macroeconómicas. El problema era que no definía qué significaba eso ni qué límites tendría el cambio. Técnicamente podían duplicar la tasa en cualquier momento. Propuse incluir un rango máximo de variación y que cualquier ajuste solo se aplicara en casos específicos, como cambios oficiales en la tasa de referencia. 2 años después, el mercado sufrió una subida abrupta y el banco intentó ajustar varias operaciones. Mi cliente fue de los pocos que se mantuvo con la tasa original gracias a la renegociación. Historia 22. Un cliente del sector de moda me pidió revisar un contrato de colaboración con un influencer extranjero. A simple vista, parecía un acuerdo estándar de publicidad. Postear fotos, etiquetar la marca, asistir a eventos. Sin embargo, al examinar la parte de derechos de imagen,
Vi que incluía el uso indefinido de las fotos y videos del influencer para cualquier campaña futura, sin pago adicional. Lo curioso es que también se aplicaba a cualquier persona que apareciera junto al influencer, lo que incluía a empleados de mi cliente que aparecieran en fotos grupales. Eso podía generar conflictos legales costosos si se usaban imágenes sin consentimiento de terceros. Negociamos que solo se usarían contenidos de la campaña específica y con aprobaciones por escrito. Meses después, otra marca fue demandada por usar imágenes antiguas de un influencer en un contexto distinto. Mi cliente se salvó de ese problema. Historia 23. Un productor audiovisual me trajo un contrato de coproducción con una cadena de televisión. Todo parecía en orden. Reparto de gastos, derechos de emisión, tiempos de entrega. Pero al repasar con calma el anexo de derechos de explotación, encontré una frase breve, incluyendo cualquier formato presente o futuro derivado de la obra original. Eso significaba que, si la serie se adaptaba a cine, teatro o incluso videojuegos, la cadena tendría control total y mi cliente no recibiría nada extra. Le propuse limitar el alcance a la obra original y acordar pagos adicionales por cualquier derivado. La cadena aceptó tras una negociación dura. Años después, la serie se adaptó a una película, y mi cliente recibió un pago que prácticamente duplicó sus ganancias iniciales. Historia 24. Trabajé para un arquitecto que iba a firmar un contrato de diseño con un desarrollador inmobiliario. El documento incluía una cláusula de confidencialidad bastante amplia. Sin embargo, al releerlo, descubrí que incluía la frase «Todos los diseños producidos durante el plazo de este contrato serán de propiedad exclusiva del desarrollador, independientemente de su relación con el proyecto». Eso significaba que cualquier boceto o idea que el arquitecto creara, incluso en su tiempo libre y para otros clientes, podría ser reclamado por el desarrollador. Le advertí que era un riesgo inmenso para su carrera. Redactamos una versión que limitaba la cesión únicamente a los planos del proyecto contratado. Meses después, otro arquitecto que había firmado sin leer esa cláusula perdió los derechos sobre un diseño que presentó en un concurso. Historia 25. Una ONG medioambiental me pidió revisar un contrato de patrocinio con una empresa minera. El acuerdo incluía fondos para proyectos de conservación, pero también un apartado de restricciones de comunicación, que, en la primera lectura, parecía ser solo sobre uso del logo. En la revisión detallada, noté que en realidad prohibía a la ONG emitir cualquier declaración pública que pudiera afectar la imagen del patrocinador, sin límite temporal. Eso significaba que no podrían criticar a la minera por ninguna de sus actividades, incluso años después de terminar el patrocinio. Era un intento claro de silenciar posibles denuncias. Negociamos para eliminar esa restricción y limitarla únicamente a no difundir información falsa o no verificada durante la vigencia del contrato. Tiempo después, la minera fue señalada por un derrame y la ONG pudo pronunciarse sin miedo a una demanda. Historia 26. Una empresa de alimentos orgánicos me pidió revisar un contrato de suministro con una cadena de supermercados que prometía volúmenes crecientes y pagos puntuales. La primera lectura dejaba todo reluciente, pero en la segunda revisión vi una combinación explosiva, una cláusula de fuerza mayor, tan amplia que incluía cualquier variación de costos o disponibilidad en el mercado, y al mismo tiempo, un compromiso de compra mínima anual por parte de mi cliente con penalizaciones si no entregaba. Traducido, el supermercado podía invocar fuerza mayor para no recibir ni un palé si subía el precio del cartón o faltaban camiones, mientras mi cliente seguía obligado a producir, y si no cumplía, pagaba multa. Además, el texto impedía reubicar el producto en otros compradores durante esas contingencias. Propuse recortar la definición de fuerza mayor a eventos externos imprevisibles y ajenos al control de las partes, con obligación de mitigar y aviso previo por escrito. Convertimos la penalización en una simple reducción proporcional del volumen, y permitimos redirigir inventario si el supermercado suspendía recepciones. Meses después, una huelga parcial en la logística del supermercado paralizó entregas. Gracias a lo renegociado, mi cliente colocó la producción en tiendas locales y no pagó ni un centavo en penalizaciones. El comprador, al ver que la mercadería no se desperdiciaba, volvió a la mesa con mejores previsiones. Historia 27. Un emprendedor quería firmar una franquicia de cafeterías, llave en mano. El documento era voluminoso, con manuales, regalías y publicidad centralizada.
En la segunda pasada, detecté un tridente peligroso en la sección de resolución de conflictos: arbitraje obligatorio en otra ciudad, reparto de gastos a cargo exclusivo del franquiciado, independientemente del resultado, y confidencialidad absoluta sobre el proceso. Con multas si comentaba cualquier aspecto incluso a potenciales inversionistas. Era una camisa de fuerza. Si la marca incumplía, mi cliente debía litigar lejos, pagar todo y, aún ganando, callar. Además, escondido en un anexo, había un derecho de auditoría permanente que permitía inspecciones sorpresa con suspensión inmediata del local si se negaba cualquier documento contable, incluso datos personales de empleados. Negocié arbitraje en nuestra ciudad, reparto de costos según resultado, confidencialidad limitada que permitiera informar a asesores e inversionistas, y un protocolo de auditoría razonable con preaviso y protección de datos. Un año más tarde, la franquicia quiso imponer una compra obligatoria de vasos, edición especial, a precio inflado. Iniciamos un arbitraje local. La marca reculó y mi cliente mantuvo márgenes sin hipotecar su tesorería. Historia 28. Una startup de software educativo estaba a punto de cerrar con una universidad pública un contrato de plataforma en la nube. Todo parecía alineado hasta que, releyendo el acuerdo de tratamiento de datos, noté que los subencargados podían ubicarse en cualquier jurisdicción y que la versión en inglés prevalecía sobre el español en caso de conflicto. Peor, el proveedor se reservaba el derecho de transferir datos a un país sin nivel adecuado de protección, sin cláusulas contractuales tipo ni mecanismo alternativo, y las auditorías eran a exclusivo costo del cliente, con frecuencia trimestral si el proveedor lo deseaba. Planteé un andamiaje de cumplimiento. Limitamos transferencias a territorios con reconocimiento de adecuación, o, en su defecto, cláusulas tipo firmadas. Incorporamos evaluaciones de impacto y notificación de incidentes en plazos concretos. Fijamos una auditoría anual razonable, compartiendo costos solo si el informe detectaba incumplimientos graves, y establecimos que la versión en español sería la de referencia. Meses después, una autoridad educativa pidió evidencias de salvaguardas para datos de estudiantes extranjeros. Mostramos el anexo de transferencias y las medidas técnicas acordadas. Aprobado sin observaciones. Sin esa doble revisión, la universidad habría bloqueado el despliegue y la startup habría perdido su cliente ancla. Historia 29. Un laboratorio independiente buscaba licenciar una fórmula de cosmética a un distribuidor regional. El borrador incluía una cláusula de cliente más favorecido. Si el laboratorio otorgaba mejores condiciones a cualquier tercero, debía replicarlas para el distribuidor de forma retroactiva. En la práctica, eso podía dinamitar su estrategia comercial, porque bastaba un descuento puntual por lanzamiento en otra ciudad para obligarlo a rebajar todo el portafolio. Además, el texto exigía informar sin demora de cualquier mejora concedida a terceros, abriendo la puerta a auditorías agresivas sobre contratos ajenos. Redibujamos el alcance. El trato preferente se aplicaría solo a productos idénticos, en el mismo territorio y canal, durante ventanas promocionales equivalentes y sin efectos retroactivos. Eliminamos el deber de divulgación automática y lo reemplazamos por verificación a través de un perito independiente si existían indicios serios de discriminación. Más tarde, una cadena de farmacias consiguió un descuento por apertura en otra región. El distribuidor exigió igual trato. El peritaje demostró que el canal y la geografía no eran comparables. El laboratorio conservó márgenes y, aún así, ofreció un paquete de lanzamiento acotado que mantuvo la relación sana. Historia 30. En una ronda de inversión semilla para una empresa de hardware médico, todo marchaba hasta que, en la tercera lectura, encontré una combinación de arrastre y cambio de control que helaba la sangre. Si aparecía un comprador, los inversionistas podían obligar a los fundadores a vender por cualquier precio que cubriera su preferencia de liquidación, dejando a los creadores con migajas aunque la valoración fuera injusta. Además, el comprador podía retener al equipo bajo contratos de no competencia desproporcionados, activados automáticamente al cierre. Propuse un piso de valoración para activar el arrastre, derechos de acompañamiento equilibrados para proteger a minoritarios, y que cualquier no competencia fuera voluntaria, remunerada y limitada en tiempo y campo. También añadimos una cláusula de revisión independiente para ofertas vinculantes. Un banquero externo evaluaría razonabilidad. 2 años después llegó una oferta tentadora pero ajustada. El análisis externo mostró que podía mejorarse.
Negociamos un incremento significativo y un plan de retención voluntario bien pagado. Los inversionistas obtuvieron retorno, y los fundadores no quedaron aplastados por su propia preferencia de liquidación. Sin esa doble revisión, habrían perdido el control de su destino en el momento más crítico. Historia 31. Me llamó una mediana empresa para revisar un contrato de respuesta a incidentes con un proveedor de ciberseguridad. Todo sonaba heroico: monitoreo continuo, equipo forense y promesa de contener ataques en horas. En la segunda lectura me saltó una alarma. Una cláusula de confidencialidad prohibía cualquier divulgación sobre incidentes reales o potenciales sin autorización previa del proveedor, y otra establecía que las comunicaciones a autoridades regulatorias se realizarán exclusivamente por el proveedor a su discreción. Traducido: si había una brecha de datos, mi cliente no podía notificar a la autoridad ni a los afectados sin permiso del proveedor, y éste podía retrasarlo por estrategia. Además, el anexo técnico imponía auditorías sorpresa sobre toda la infraestructura, con copia forense completa de servidores, sin límites de temporalidad ni resguardo de secretos industriales. Propuse una reescritura quirúrgica: notificación obligatoria por la empresa en plazos legales, coordinación pero no veto del proveedor, cadena de custodia y acceso mínimo necesario, auditorías acotadas, con destrucción certificada de réplicas y exclusión de información ajena al incidente. Un trimestre después sufrieron un ataque de ransomware. Gracias a la versión renegociada, pudieron avisar a tiempo, limitar la exposición y mantener bajo control la evidencia. De no haber repetido la revisión, se habrían atado a un silencio inconveniente y a una intromisión peligrosa en su know-how.